decía es que nos motiva a todos como esas ganas de mejorar y de ser mejores profesores. Y que nuestros estudiantes aprendan un poco, ¿de acuerdo? Estamos comprometidos como con la misma causa y venimos pues de corrientes y de cosmovisiones muy distintas, lo cual será como súper importante. Bueno, voy a correr un poco para que alcanzamos a avanzar lo suficiente en lo que queda de la clase de hoy. Y bueno, pues quería iniciar con esto. Estamos bombardeados con cosas de inteligencia artificial. Todos los días hay cientos de noticias que hablan de lo que está haciendo y de lo que está configurando la inteligencia artificial en el mundo. Desde coronar una reina que no existe porque es una inteligencia artificial, las falsas publicaciones de Trump sobre Taylor Swift, bueno, toda, esto es increíble, o sea, en Moscú ya hay una estación de metro que es atendida pues por un avatar que parece pues literalmente una persona que atiende sin problema. Todas las reconfiguraciones que tienen derecho y las leyes a la luz de la inteligencia artificial, ¿ustedes estarían de acuerdo o no en que la inteligencia artificial los juzgara, por ejemplo? Eso es complicadísimo también. Todos los riesgos que tenemos en el uso de la inteligencia artificial en las empresas, cómo la inteligencia artificial abre caminos y nos permite descubrir cosas que seguramente no podemos hacer tan fácilmente sin ella. Por ejemplo, esto es lo que sucedió para la identificación de víctimas de atentados, por ejemplo. Bueno, todos los días, como digo, estamos bombardeados de información sobre todos los riesgos de la inteligencia artificial, pero pues también los beneficios. Hace muy poco pasó algo muy terrible, no sé si ustedes lo vieron, pero un adolescente que se aproximó a la inteligencia artificial para, digamos, confesarle sus dolores y sus emociones, terminó suicidándose porque, entre comillas, la inteligencia artificial pues se lo sugirió, o más bien, digamos que aprobó y no le dijo nada sobre esos pensamientos destructivos que tenía el estudiante. Entonces, fíjense que no es nada menor lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y lo que nos convoca en términos de educación, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, ya la UNESCO, la OCDE, bueno, las grandes organizaciones están resignificando sus marcos de referencia, ¿sí? Ya hay varios informes de la OCDE, particularmente, en donde su capítulo especial es qué está haciendo la inteligencia artificial en función de la educación. Entonces, pues esto se quedó definitivamente y nosotros teníamos la posición de estar acá o de movernos. El problema es que esto es una bola de nieve tan grande que cada vez se va creciendo más que pues al final nos aplastará. No podremos hacernos a un lado. ¿Bien? Ya iremos hablando sobre esto con más calma en lo que les vaya compartiendo el día de hoy para que se den cuenta del tamaño de esta lágrima que es gigantesca. ¿De acuerdo? Muchos retos de inteligencia artificial para la educación, definitivamente. Siempre que hablo de inteligencia artificial y en general de innovación, empiezo con esta fotografía que me encanta. Esta fotografía fue tomada a finales bueno, del siglo XX, en donde los profesores de matemáticas, como yo, salieron a las calles a decir que la matemática se iba a acabar. ¿Por qué? Porque se creó el demonio, la calculadora. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? La calculadora potenció el estudio profundo de la matemática. La calculadora es la que nos permite conectarnos hoy, definitivamente. ¿De acuerdo? Los computadores son computadores. Los computadores son calculadoras. En ese orden de ideas, esa disrupción o esa perturbación permitió una innovación. Entonces, siempre comienzo con esto para que no se nos olvide, y es que toda innovación requiere una perturbación. ¿De acuerdo? Muy a propósito de quienes están en la Universidad del Valle, el primer doctor en educación matemática, en didáctica de las matemáticas del país, que es César Delgado, es profesor emérito de la Universidad del Valle, y él siempre me recordaba algo, porque pues, es como mi abuelo académico, él siempre decía, la necesidad está puerta al aprendizaje. Y esa necesidad, pues digamos, también se evidencia como una ruptura o una fractura. O sea, necesita producir cierto tipo de dolor en nosotros para que nosotros aprendamos más. Ese dolor puede ser el reconocimiento de que no sé algo. Esa necesidad puede ser el reconocimiento de que
aunque sea algo, necesito aprender más. O, por ejemplo, en este caso, esta innovación pues requiere esta perturbación. Y es que los profesores se sintieran como si se les estuvieran, no sé, metiendo a la casa. Literalmente esa es la sensación. Pues eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y es que nos está perturbando un montón. Pero eso es muy bueno, porque nos está abriendo una puerta interesante hacia el negocio. ¿Listo? Muy bien. Hoy me voy a concentrar sobre todo, y como les digo, todo este material ustedes lo tendrán, no se preocupen, aunque ahorita una profe decía, hablaba del papel y el lápiz, ¿sí? Pero es que el papel y el lápiz siguen siendo importantes. Entonces, a lo que voy con esto es, pues, aunque van a tener todo el material, si quieren escribir cosas, pues, eso es muy importante en términos cognitivos. Entonces, adelante con esas maneras de aprender o esas maneras de recoger el conocimiento y los datos que ustedes prefieren. Pero si voy a empezar con algo es que necesitamos hablar de los términos para saber de qué estamos hablando. Entonces, antes que nada vamos a intentar definir qué es la inteligencia artificial. Y voy a comenzar con esta ilustración. No sé si conocían hasta mi amigo el turco. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Bueno, el turco es la primera inteligencia. Es la primera inteligencia artificial. ¿Alguien dijo algo? Bueno, no. Si adelante que quienes quieran participar pueden levantar la mano o simplemente encender el micrófono y hablar, siéntanse en confianza. El turco es anterior a Lovelace y el turco fue un No sé autómata. si estoy. ¿Aló? Dime, Sí, profe. ¿Fabio? Listo. Bueno, era el micrófono abierto. Entonces el turco era un autómata que jugaba ajedrez. Entonces era una máquina que siguiendo una instrucción, que es la que está justo, pues ese mecanismo que está debajo de la mesa, que tenía que ver con tarjetas, con engranajes y tal, pues hacía, o sea, digamos que se le enseñaba a ese autómata a ganarle a los mejores ajedrecistas. Entonces, fíjense que es la idea de la primera inteligencia artificial. De hecho, hay un chisme muy curioso, siempre lo traigo acá porque me encanta contar este chisme, y es que dicen que el automata no era tan inteligente, sino que había un enano que se metía bajo la mesa. Entonces, pues todavía está muy difuso el tema, pero esta es la primera idea de inteligencia artificial. De hecho, Ada Lovelace habla de este experimento. Ada Lovelace fue la primera programadora, o sea, todo lo que nos permite conectarnos hoy se lo debemos a esa mujer. ¿Bien? Y en ese orden de ideas, ella, que fue la primera que acudió en términos de inteligencia artificial, pues recordaba también, por ejemplo, esto del automata. Como les decía, pues esta es una famosa estructura que fue construido por von Kempelen a finales del siglo XVIII, y lo que hacía pues era, digamos, como que se le enseñaba a la máquina a ganarle a los mejores ajedrecistas, ¿verdad? Que es un poco la estructura de la inteligencia artificial. Permítanme entonces profundizar un poco en eso. El término de inteligencia artificial es muy complicado de acuñar. ¿Por qué? Pues porque esto es un término muy genérico. Y es tan genérico que incluye, pues digamos, distintas aproximaciones tecnológicas. ¿De acuerdo? Generalmente la inteligencia artificial, como ven en pantalla, pues es un campo de las ciencias de la computación, al final, que se enfoca específicamente en dos cosas. Lo primero es crear máquinas. Y lo segundo es entrenar esas máquinas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para realizar tareas inteligentes. Si se dan cuenta, esa definición, pues es una definición muy genérica. Porque, ¿qué es una tarea inteligente? Eso es una pregunta también muy interesante. De hecho, hay una posición distópica alrededor de la inteligencia artificial que dice que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Por eso, pues definirla en su totalidad pues resulta ser complicado. Pero vamos a intentar como decantar un poquito esa definición. En el mundo de la inteligencia artificial, pues se encuentran distintas tecnologías, desde visión por computador, carros autónomos, muy a propósito de la inclusión de Tesla ya en Colombia, con esos precios interesantes, hasta todo lo que se corresponde con el aprendizaje de máquina, machine learning, tanto supervisado como no supervisado, el Internet de las cosas, y particularmente quizás en lo que nos vamos a concentrar, en lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hablar de inteligencia artificial es hablar de cualquiera de estas tecnologías.
O sea que será muy importante que reconozcamos que la inteligencia artificial generativa es apenas una, si se quiere, una de las más sencillas comparada con la complejidad que hay detrás de las inteligencias artificiales. ¿Listo? Pero bueno, esto es importante para que, consejo, cuando hablemos de inteligencia artificial, pensemos si estamos hablando de inteligencia artificial o si estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Porque si fuera así, que muy probablemente es, pues mi invitación es pongamos el apellido correcto para que hablemos con claridad. Voy a intentar profundizar un poquito en estos conceptos para que vean la maravilla y el rigor y la robustez matemática que está detrás de cada una de estas tecnologías. Entonces, bueno, antes que nada, les quería preguntar una cosa. Todas estas tecnologías tienen como insumo ¿qué? ¿Cuál es el que alimenta a estas tecnologías? ¿Ah? La programación. La programación, pero la programación ¿qué le das? Comando. Datos. Datos. Muy bien. Esto es el insumo que da fruto a estas tecnologías son los datos. ¿De acuerdo? Más adelante, seguramente mañana concluirá, y es que el bien que tiene mayor valor dejó de ser el petróleo y ahora son los datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque las decisiones, y lo celebro profundamente, están tomadas basadas en datos. No son decisiones que vienen de la emoción, son decisiones que vienen de la propia experiencia. Nosotros 24/7 estamos produciendo datos. ¿Quién tiene rumba en la casa? Estas aspiradoras. ¿Alguno tiene una rumba de estos robotcitos que aspiran? Bueno, tú tienes una. ¿Tú sabías que tu empresa seguramente sabe cómo es tu casa? Probablemente sabe si tienes mascotas o no. Probablemente sabes a qué horas te vas. Entonces, fíjense que esto es muy curioso porque consciente e inconscientemente estamos produciendo datos. Y eso pues es beneficioso porque pues es un insumo muy interesante, pero también es muy peligroso porque hay datos que son súper sensibles. Seguramente a mí no me interesa que sepan, pues, a qué horas duermo, ¿sí? Pero esta, por ejemplo, yo qué sé, el celular, pues naturalmente, o por ejemplo los relojes inteligentes, están registrando ese tipo de información que desde el marketing digital, pues, se está utilizando para otras cosas. Sin ir mucho más allá, no sé si ustedes recuerdan el caso de Cambridge Analytica, que hizo subir a Trump en su primer mandato, utilizando información que venía de Meta, de Facebook, perfilando algorítmicamente las poblaciones y concentrando la campaña electoral sobre todo las personas que no eran, entre comillas, educadas, ¿de acuerdo? Lo que llaman como los votos emocionales, ¿sí? Eso es muy complejo, porque fíjense que pues, modifica la conciencia al final en la toma de decisiones. Pero también es muy interesante porque nos permite entender mejor pues, las distintas motivaciones que tiene el ser humano a la hora de relacionarse con el mundo. ¿Bien? Bueno, entonces sí, los datos. Pero sin ir mucho más allá, pensemos en lo siguiente. 6.000 tweets se producen cada segundo. 6.000 cada segundo, eso es ridículo. 1.000 millones de horas se ven en YouTube al día. Pero ¿cómo es esto si hay 24 horas en día? Ah, pues porque hay millones de personas consumiendo YouTube. YouTube es el segundo buscador más grande. Buscador. O sea, se suponía que era una plataforma para ver videos. Y ahora es un buscador. Claro, yo soy mamá de soltera, yo no sé hacer nudos de corbata. ¿Qué es lo primero que hago? Me meto en YouTube y busco cómo hacer un nudo de corbata. ¿De acuerdo? Y así lo hacen. Hay un influencer interesantísimo que se llama algo así como ¿cómo lo haría papá? Que se lo recomiendo a los estudiantes. Un gringo que les enseña a cambiar la llanta, a cambiar un tubo, a yo no sé qué cosa. Eso es espectacular. ¿De acuerdo? Pero entonces fíjense el consumo y la producción de datos farmacéuticos. 99.000 búsquedas por segundo en Google. 333.000 millones de correos. ¿De acuerdo? Esto parece absurdo, pero es lo que está pasando. 30.000 millones, 30.000 páginas se hackean al día. ¿De acuerdo? Bueno, Skype parece vintage, porque ahora todo es WhatsApp o Zoom, pero todavía se utilizan 300 millones de minutos de llamadas al día en Skype. 2.350 millones de cuentas activas tiene Instagram. Hay 70, que es superior a la población de Colombia, billones nuevas cada año.
¿De acuerdo? Esto entonces nos pone en la siguiente situación, y es, quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica muestra el tamaño de la data en Internet, ¿de acuerdo? Acumulada, por supuesto. Para finales del año 25, se estima que se van a producir 181 zettabytes. ¿Alguien sabe qué es un zettabyte? Quienes están conectados saben qué es un zettabyte. Seguramente todo queda como en terabyte, ¿cierto? Gigabyte, luego terabyte, y ahí se nos desaparece la media. Bueno, pues miren lo que está pasando acá. Con la evolución del Internet por allá en la década de los 90, comienzos del siglo, pues empezó a producir muchísima información. Cada vez hay más información, ¿de acuerdo? Esta información muestra toda la información que ha sido creada, capturada, copiada y consumida en toda la web entre el 2010 y el 2020. Y lo que ha venido los últimos años, pues son como proyecciones de la cantidad de información que hay en la red. Solo para darles el contexto, el peso aproximado de todo el Internet en el 2015, como ven en pantalla, era de 8 zettabytes. Esto, como es acumulado, es 8 zettabytes. Ahora, pensemos que es un zettabyte. Un terabyte son 1000 gigabytes, ¿de acuerdo? Y un zettabyte son 1000 exabytes. Y ese significa 1.000.000 de petabytes, que significan 1.000.000.000 de terabytes. O sea, un zettabyte es 1.000.000.000 de terabytes. Y se estima que la producción de data para 2025 es 181. O sea, es una cantidad absurda de datos que tenemos. ¿Bien? ¿Por qué Musk está tan preocupado con Wikimedia? No sé si han usado la Wikipedia, ¿no? ¿No la han usado? Bueno, Wikipedia es una enciclopedia como Wikipedia que sacó hace unas semanas Elon Musk porque intentó comprar Wikipedia. Pero el CEO de Wikipedia dijo, no se lo puedo vender porque Wikipedia es un bien de la humanidad, no le pertenece a nadie, ni siquiera a mí. Entonces, olvídese que lo hagamos. ¿Para qué lo quería tener Elon Musk? Pues porque la fuente de información más grande que utilizan las inteligencias artificiales es Wikipedia, ¿de acuerdo? Porque es donde está concentrado el conocimiento. Entonces, lo que quería hacer era que controlar. Quería controlar el conocimiento. Esto parece como una película de ciencia ficción, pero no lo es, ¿de acuerdo? Este hombre que es el único trillonario del mundo quiere controlar la verdad. Miren esto, parece surreal, pero está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Crear una Wikipedia que sus contenidos son creados por inteligencia artificial, por Grok, que es su inteligencia artificial. Entonces, eso es terrible porque, a diferencia de lo que pasa con Wikipedia, no hay escrutinio público de la información. Wikipedia tiene un escrutinio, todos revisamos la creamos y revisamos que la información, somos árbitros, ¿de acuerdo? Mientras que Wikipedia, pues el árbitro es la IA. Entonces él está controlando todo. ¿Y qué pasa? Pues hay sesgos grandísimos de racismo y de supremacía blanca. Es una cosa muy complicada. Luego les paso una columna que escribí sobre eso porque me parece absolutamente surreal lo que está pasando. Pero bueno, muy bien. Conclusión de todo esto con los datos, pues háganme el favor, el tamaño es importante, definitivamente. Bien, muy bien. Bueno, ahora hablemos un poquito de la terminología, obviamente sin el ánimo de profundizar tanto en lo técnico, pero sí os quiero que se lleven como los conceptos. Entonces, si ustedes bien recuerdan, yo les hablaba de varias tecnologías alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Pues comenzamos hablando del aprendizaje de máquinas. El aprendizaje de máquinas puede ser tanto supervisado como no supervisado. ¿Pero qué es el aprendizaje de máquinas? Pues es muy sencillo. El nombre así lo indica. Lo que buscamos es crear sistemas que aprenden de manera automatizada, identificando, por ejemplo, patrones complejos en millones de datos, fíjense por qué los datos son importantes, y prediciendo ciertos comportamientos a través de nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a alimentar ciertos modelos con cierta data para que la máquina aprenda esa información y de alguna manera, digamos que prediga
pues, ciertas características. Bien, algo interesante y a la vez muy complejo es que estos algoritmos aprenden a partir de su uso, ¿de acuerdo? O sea, siempre se están mejorando. Bien, dentro de estos aprendizajes de máquinas tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? La supervisión naturalmente es la supervisión humana. Entonces, ¿cuándo el aprendizaje supervisado? Entonces, voy a hacer una caricaturización del asunto. Supongamos que yo tengo aquí unas tarjeticas como las que puse acá, y entonces yo le voy a mostrar a la máquina tarjetas de patos, distintos patos. Yo digo pato, 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 de tal manera que cuando le muestre un conejo, pues no me dice conejo, porque no sabe la existencia del conejo, pero sí me dice no pato. ¿Por qué? Porque aprendió de ese entrenamiento supervisado, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo le pase algo que no se corresponde con los patos, pues me responderá que no hay patos, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que se conoce como aprendizaje de máquina supervisado. Y en el caso del no supervisado, pues yo no le estoy diciendo cuáles son patos y cuáles son no patos, sino le entrego toda la información y él encuentra ciertas características, digamos, transversales o comunes y dice, es capaz de decir, oiga, estos se parecen y estos no se parecen a otros. O sea, como que hace una suerte de agrupamiento de clusterización, ¿de acuerdo? Hablemos un poquito de qué va esto. Entonces, aquí, por ejemplo, traje un ejemplo de aprendizaje supervisado en medicina. Entonces, aquí lo que se está mostrando es que yo tengo una suerte de conjuntos de variables, por ejemplo, lo que tiene que ver con algunos índices de glucosa, de presión arterial, del grosor de la piel, etcétera. Y lo que quiero hacer con esos datos es ver si esas variables predicen si la persona tiene diabetes o no. Pues eso se puede hacer con aprendizaje supervisado porque nos permitirá, entre otras cosas, pues clasificar a través de algo que se llaman algoritmos de clasificación, cómo estas variables podrían predecir otra variable. En este caso, la variable objetivo es decir si el paciente tiene diabetes o no, y eso lo podemos hacer teniendo una gran nube de datos que relacionan estas otras variables en función de tiempo. O sea, esto nos permitiría, entre otras cosas, responder a la pregunta a propósito de este ejercicio de si es posible predecir que un paciente tenga diabetes en función de un conjunto de variables predictoras. Entonces, este tipo de algoritmos que son de clasificación son algoritmos que están basados en el aprendizaje de máquina supervisado. Cosa distinta sería, por ejemplo, esto, y es que, dadas unas variables, yo quiero encontrar patrones en el conjunto de datos, ¿de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo un paper con un estudiante en el que, bueno, teníamos una encuesta y lo que queríamos ver era si ciertas variables, bueno, más bien, y teníamos unos ítems y una base de datos gigantesca y queríamos ver si los ítems podían tener ciertas agrupaciones que nosotros no entendiéramos. Y eso se puede hacer a través de unos algoritmos de clase. ¿De acuerdo? Esta clusterización o esta agrupación no es supervisada. ¿De acuerdo? Y es un tipo de aprendizaje no supervisado. Es decir, lo que estamos buscando es cierto tipo de acumulaciones en las nubes de los datos que nos permitan clasificar o agrupar la nube de datos a propósito de lo que está pasando en los datos. En este caso, pues tengo pues una suerte de información médica sobre muchos pacientes y podría preguntarme si puedo pensar en unas agrupaciones de personas de acuerdo con las características que no se pueden observar a simple vista, ¿de acuerdo? Esto lo utilizan muchísimo en medicina también, como para encontrar características que quizás no las veamos, no las vemos como tan evidentes. ¿Bien? Otro ejemplo de aprendizaje no supervisado que está muy relacionado con la reducción de la dimensionalidad es ver cómo podemos tener una nube de puntos, digamos así, de variables y ver cuáles no agregan valor en la explicación de una variable objetivo. Entonces, por ejemplo, lo que puedo ver, no sé si ustedes han visto, ahora que hablando de medicina, hay anticipación de diagnósticos, por ejemplo,
viendo radiografías que no se detectan bajo el ojo humano, ¿sí? Esto porque, ¿cómo lo hacen? Dividimos la radiografía como en cientos de miles de píxeles y las que no están agregando valor a lo que se está midiendo, el algoritmo las va sacando. Es decir, va como trivializando el problema y encontrando zonas en donde debemos como prestar bastante atención. Esto en términos como de inteligencia extendida o apuntada, lo hablábamos al comienzo de la clase, antes de que nos conectáramos, pues es súper importante, porque hay cosas que el ojo humano no necesariamente está viendo, ¿de acuerdo? Ahora, que hagamos una pausa con lo del aprendizaje. Profesor, Con lo del profe- aprendizaje. Dale, sí, María Teresa. eh, una pregunta. eh, ¿Cómo entender de manera así básica, elemental, lo que es un algoritmo? ¿Cómo se construye? ¿Qué está detrás de eso? ¿Lógica, matemática? ¿Quién lo hace? Hablamos de él como si fuera algo autónomo, como si el algoritmo tomara decisiones solo. Me gustaría entender un poco más esto. Pues me encanta. El algoritmo simplemente es una ruta, es un proceso en donde tenemos una ruta conformada por ciertos pasos que nos permiten llegar a un cierto objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo es llegar a clase de 7 de la mañana desde que despierto, pues yo tomo decisiones desde las, no sé, 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. ¿Cuál será? Yo qué sé, apagar la alarma. En mi caso, pues hago unos ejercicios para el dolor del cuello, medito, luego voy a la cocina, caliento el agua para hacer café, luego me baño. Todas esas decisiones que me permiten ir del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Ese proceso que cumple unos objetivos es un algoritmo. Es decir, nuestras tomas de decisiones son algorítmicas al final de cuentas. Ahora, todos estos procesos que tienen que ver con estas tecnologías satisfacen ciertos algoritmos, por supuesto, porque le estamos diciendo cómo, digamos que se enfrenta la información. Es decir, que los algoritmos no, digamos, son milagrosos en la medida en que los programa un ser humano, incluso los no supervisados, porque las tecnologías no supervisadas, digamos, eso, lo que yo encuentro haciendo un aprendizaje de máquinas no supervisado, no quiere decir que yo le dé la información a la máquina y ella la encuentre, sino le digo cómo aproximarse sin necesidad de hacer supervisión. Entonces, detrás de todo esto hay programas, literalmente. O sea, cuando hablo de programas, quiero decir códigos, literalmente, que son programados por personas que le dicen cómo llegar a la información. Todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial está satisfecho por modelos matemáticos que son probabilísticos, ¿de acuerdo? Entonces son modelos estocásticos que lo que hacen es entregarme la respuesta que está más próxima a lo que yo quiero leer. Entonces fíjense que, si ustedes se dan cuenta, ChatGPT, por ejemplo, en sus modelos originales se equivocaba más que se está equivocando ahora. ¿Por qué? Pues porque va mejorando conforme va pasando el tiempo. Pero, o sea, lo que quiero decir es que el algoritmo pues va teniendo mayor iteración, es decir, se va enfrentando más a los datos y va aprendiendo mejor. Ahora, no lo profundizaremos hoy, pero voy a dejar un dato súper importante, y es que el algoritmo en sí y la tecnología no es injusta. Por ejemplo, hay un ejemplo clave y muy interesante y muy injusto aparte de reconocimiento facial en los aeropuertos. ¿De acuerdo? Todo esto de visión por computadora, pues es un tipo de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Porque lo que hace es dividir el rostro en miles de píxeles y simplemente decir, o sea, acomodarlo y compararlo con grandes bases de datos y ver cómo se relaciona este con otros que ya están en las bases. Pues si yo entreno el algoritmo con bases de datos anglosajonas, pues probablemente el algoritmo no reconozca rostros negros. Y eso fue lo que pasó en un aeropuerto de los Estados Unidos. Entonces contrataron un algoritmo muy interesante y muy pensado para automatizar ciertos procesos. Y cuando lo pusieron en marcha, pues se dio cuenta que no reconocía a las personas negras. ¿Por qué? Porque la base de datos con la que entrenaron el algoritmo era una base de datos mayoritariamente anglosajona.
Entonces, aquí voy con este comentario. La injusticia y el sesgo del algoritmo, que solemos decir que los algoritmos tienen sesgos. El sesgo es heredado por el programa. Por eso es muy importante que haya mujeres programando, que haya bases de datos que reconozcan la particularidad de los distintos pueblos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es un algoritmo. Es un proceso, ¿de acuerdo? Es una agrupación de pasos que te permiten ir de un estado inicial a un estado final. Si esto lo traducimos en programas de computador, ¿de acuerdo? En programaciones, pues naturalmente la manera, así como el algoritmo de la división, ¿sí? Es exactamente lo mismo, que me dice cómo partir de una cantidad, cómo teniendo una cantidad, yo la divido en otras. Entonces, por ejemplo, 8 dividido en 3, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense que esto ya está memorizado. Nos lo enseñaron cuando tengamos 6 años. 7, 8. 8 dividido en 3 es 2. ¿Por qué? Ah, porque 2 por 3 es 6 y más 2 es 8. O sea, eso que acabamos de hacer en la cabeza es un algoritmo. Se llama el algoritmo de la división. Que lo que hace es traducir el 8 dividido en 3. 8 dividido en 3, 8 dividido en 3. Ponemos aquí el 2. 2 por 3, 6. Luego este 6 que hago, se lo resto al 8 y entonces sale el residuo 2. Ese procedimiento es un procedimiento algorítmico. ¿De acuerdo? Y esos procedimientos son los que emulamos en las programaciones que generan los modelos de inteligencia artificial. ¿Listos? Es básicamente eso, es un listado de instrucciones que nos permiten llegar a una tarea. Entonces, yo me pierdo con algo y es, si yo le pregunto, pensemos en ChatGPT, hazme un resumen de una página del libro. Sí. Así la pida usted o la pida yo, me va a salir en un resumen. ¿Sí? Ya yo comienzo a enterar y mejoro ese resumen a partir de una necesidad. Si la hago yo o la haces tú, O sea, yo le paso la página al profesor, yo la tengo y el resumen es similar. claro, Pero pero si no yo le son digo, iguales. o si yo le digo, hazme un recuento de revolución industrial, vas a hacer cuento. Sí, O sea, es muy similar. Sí, sí, ya entiendo. pero cuando yo le digo que me haga una tarea, empiezo a iterar, a mejorar. Yo pensaría que cuando tú le pidas esa misma tarea, ya haya interiorizado, digamos, esas iteraciones o haya interiorizado que hay unas mejoras que van a salir en el momento en que tú le pidas esa tarea, pero no funciona así y no entiendo por qué. Porque ChatGPT funciona con los datos que tú le das al usuario. Entonces, digamos que si hay una política de uso de los datos de los usuarios que están relacionados con la autenticación del usuario. Es decir, aunque el modelo aprende de tus datos no son visibles para otro usuario. ¿Sí me van a entender? Y esa es la diferencia. Ahora, como esto es una interacción, o sea, la cantidad de interacciones que tenemos con ChatGPT al día es absurdo, pues los modelos se van mejorando independientemente de esto que te acabo de decir. Y es que no necesita ChatGPT que yo, Rafael, conozca tus datos para que el modelo mejore gracias a la interacción que tú estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque lo están haciendo millones de personas. ¿Sí? Y las respuestas, pues sí tienen diferencias, porque al final lo que son estos modelos son modelos vectoriales, en donde lo que está haciendo es que la respuesta está comparándose y entregando esa respuesta como midiendo unas diferencias y haciendo que esas diferencias de error pues tiendan a ser, ¿de acuerdo? Pero puede haber una ligera fluctuación, por eso las respuestas son distintas, por eso el prompting es fundamental. Vamos a hacer ejercicios en donde le pidamos lo mismo pero con distintas órdenes que nos demos cuenta pues que las respuestas son distintas. Es que nuestro cerebro, recuerden que la inteligencia artificial está intentando emular cómo pensamos. Y nuestro cerebro tiene dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es emocional, es automático. Es el que me permite, cuando voy a Carulla, no pensar en qué marca de leche voy a coger porque la reconozco rápido por el color y la tipografía. Sí, ese es el sistema 1, pero el sistema 2 es ya el que me dice como salto o no salto esta ventana, o no sé, o me caso o no con esta mujer, o con este hombre. ¿Sí? Entonces a lo que voy es que en esa emulación
del pensamiento nivel 2, es como el complejo, pues alimentar y hacer como una cadena de pensamiento más complejo, emula la manera como yo tomo decisiones. Las decisiones inmediatas son mucho más sensibles de cometer error que las decisiones en las que yo dedico más tiempo a pensar en lo que debo hacer. Y es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y por eso el profesionalismo es importante. ¿Listos? Muy bien. Aplicaciones en términos educativos del machine learning, pues desde el diagnóstico de dificultades de aprendizaje hasta la predicción de resultados académicos, análisis de datos académicos, mejoras en la atención al estudiante, chatbots de apoyo académico, análisis automático de producciones estudiantiles, personalización de rutas de aprendizaje. Bueno, en fin, suelen decir que la inteligencia artificial lo hace todo, pero eso es falso. La inteligencia artificial no lo hace todo. Pero, digamos que aproximarnos a esta información, yo creo que sí, la inteligencia artificial podría ayudarnos un montón. Y de hecho voy a mostrarles bastantes ejemplos de cómo hacerlo. ¿Bien? Bueno, para continuar con esto de la profundización de los conceptos, pues quiero hablar de redes neuronales, que son otra tecnología que es donde está ChatGPT. ¿Qué es una red neuronal? Pues son las redes como se comunican nuestras neuronas. Entonces, si ustedes recuerdan, estamos viendo aquí en pantalla, no sé si alcanzan a ver acá, los dos neuronas se conectan entre sí y se transfiere la información. Entonces, la información que sale de una neurona resulta ser la información que recibe otra neurona. En eso consisten las redes neuronales que están conectadas desde los axones. Pues en tecnología, digamos que lo que da vida a la inteligencia artificial generativa son las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal entonces? Pues es un conjunto de algoritmos inspiradas en las redes neuronales del ser humano, es decir, emulando la estructura y el funcionamiento del cerebro humano, diseñadas para reconocer patrones complejos en grandes volúmenes. ¿De acuerdo? Son uno de los profundos, de los pilares fundamentales del aprendizaje profundo y pues es una rama del aprendizaje de máquinas. Entonces, si ustedes están viendo en pantalla, lo que ven es una neurona, ¿de acuerdo? Y lo que está al frente es la emulación de una neurona en los modelos matemáticos. De hecho, la manera como se comunican las neuronas también se emulan estas redes neuronales. De hecho, miren esta belleza. Entonces, aquí tenemos las neuronas, la neurona independiente y la neurona como se comunica con la siguiente. Y miren que esto se emula directamente en los modelos de procesamiento de lenguaje natural. Esto que vemos acá se llama el perceptrón, que es como el átomo de las redes neuronales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos es una neurona, ¿de acuerdo?, que recibe una información, lo que llamamos entradas, y entrega, después de un procesamiento, pues una respuesta, ¿de acuerdo? Esa estructura, si ustedes la ven, incluso artísticamente, es exactamente la estructura que ocurre en las redes neuronales. ¿En qué consiste el algoritmo acá? Un poco, digamos que, acuñando la pregunta de la profesora María Teresa. Pues estos pesos con los que entra la información a la neurona, lo que hace la neurona es analizar cuáles de esos pesos deben modificarse para entregar una respuesta que podríamos llamar más limpia. O sea, las neuronas lo que hacen es limpiar la información, ¿de acuerdo? Y esa limpieza, pues, emula la inteligencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues esa es la arquitectura de la red neuronal artificial. O sea, me encanta siempre traer esta gráfica porque lo que estamos haciendo en el entrenamiento de esas redes neuronales precisamente es ajustar esos pesos con los que llega la información a la neurona, de tal manera que minimicemos el error en la entrada. ¿Cuál es el error acá? Pues el error es estar lejos de lo que queremos de la respuesta. ¿De acuerdo? Si estamos analizando, no sé, cierta información, pues lo que queremos es que esa información se vaya limpiando de tal manera que podamos dar respuesta al problema que estamos intentando solucionar. ¿Listo? Bueno, esto es preciosísimo y podemos profundizar con quienes quieran sobre este tema más adelante. Solo quería traer a colación esto para que recuerden, pues, digamos, los modelos matemáticos que están detrás de las inteligencias artificiales. ¿De acuerdo? Estas
Por ejemplo, hay unas redes neuronales convolucionales. Les hablé el ejemplo de las radiografías. Las radiografías utilizan las redes neuronales convolucionales. Lo que estamos haciendo, pues, es sencillamente identificando dentro de los píxeles cuáles no están agregando valor a lo que estoy estudiando. Entonces, si estoy, por ejemplo, buscando masas a través de una radiografía, puede ser que haya información en donde definitivamente no haya nada de masas, y entonces lo que hace la red neuronal convolucional es quitar esa información. ¿Para qué? Para trivializar la imagen y poderse enfocar en lo importante. Otro tipo de red neuronal, por ejemplo, son las recurrentes, que son las que se utilizan sobre todo en lo que tiene que ver con procesamiento de datos secuenciales, como lo son el video o el texto. Este es el corazón, por ejemplo, de las generativas también. Aplicaciones como estas en la educación, pues van desde la detección temprana de dificultades a partir de secuencias de aprendizaje hasta modelado trayectorias de aprendizaje, pensando la trayectoria de aprendizaje como una serie temporal educativa, o incluso pues todo lo que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural de textos estudiantiles. Todo esto, por ejemplo, seguramente lo han leído en la prensa, del análisis de las tutelas, utiliza redes neuronales recurrentes, porque el análisis de textos, como lo que tú decías ahorita, pero en un texto y hace un resumen, está utilizando las redes neuronales recurrentes, ¿de acuerdo? Solo para que, pues no, o sea, no hay magia en la inteligencia artificial, hay modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Por eso también yo suelo decir algo, y es que la inteligencia artificial realmente no es novedosa, en la medida en que es una estadística, llamémoslo así, buena, ¿sí? Y la estadística pues siempre ha estado presente. La cosa es que desde hace unos años se democratizó el acceso a la inteligencia artificial con la creación de OpenAI, ¿de acuerdo? O sea, sobre todo el uso de la inteligencia artificial generativa se puso a disposición de todas las personas. Y eso revolucionó todo, todo. Pero la inteligencia artificial se viene trabajando desde hace siglos, literalmente desde turbo, como les gusta. Bien, bueno, entonces creo que ya estamos en situación de concentrarnos en el tipo de inteligencia artificial con la que vamos a trabajar en este curso. Entonces, ya sabemos que hay un gran conjunto que se llama de inteligencia artificial, es donde cabe todo, o sea, que caben 8 usos de lado. Dentro de ese mundo de la inteligencia artificial gigantesco, aparecen algo que se llaman los grandes modelos de lenguaje. Es decir, el tipo de redes neuronales, como les estaba diciendo, que aprenden de esos datos y, digamos, que escriben y tienen conversaciones con los usuarios. Esa conversación puede ser a través de un texto, a través de un audio, a través de una imagen, ¿de acuerdo? O sea que los grandes modelos de lenguaje, que son, por ejemplo, ChatGPT, aprenden, entre comillas, a hablar. ¿Cómo? Absorbiendo grandes cantidades de información y encontrando, pues, ciertas recurrencias o relaciones estadísticas entre las palabras, ¿de acuerdo? Es que yo siento que, a ver, suele también hablarse de que la inteligencia artificial es muy creativa, pero en realidad no es. La creatividad es un rasgo casi que único en el ser humano. Y digo casi que único, pues porque los cuerpos son súper creativos, ¿no? Los delfines, etc. En el prompt tú colocas ser creativo versus cuando no le colocas en una imagen como el Gemini, ¿sí se nota la diferencia? Claro, pero eso no significa que sea creativo, sino que le estás dando una orden para que dé las respuestas otro tono, ¿sí? Entonces, claro, parece muy creativo, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo. Un día yo salí a clase súper estresado. Yo en ese entonces vivía en los izquierdos, entonces me fui caminando a mi casa, llegué a mi casa, me hice en la hamaca y dije, ¿por qué estoy tan perturbado? Y no tenía, ni yo creo mucho en la terapia, ¿de acuerdo? Pero esa semana no tenía terapia. Entonces dije, leí en la prensa que la segunda inteligencia artificial más utilizada es una que se llama Character, que lo que hace es crear personajes para tener conversaciones. Y entonces busqué terapia. Porque siempre yo digo, la salud mental no va a ser reemplazada, o sea, ahí hay que tener cuidado porque las emociones, pues digamos que no se pueden automatizar de la misma manera. Pero llegué y emulé una terapia psicológica con inteligencia artificial y en efecto me dio la respuesta que seguramente mi terapeuta me hubiera dado.
pero eso no la hace creativa, sino que la hace como muy bien calibrada en términos de la respuesta. Entonces, que parezca creativa no significa que sea creativa. ¿Cómo se llama? Character, AI. Character, como de carácter, como de personaje, punto AI. Y ahí pues, se encuentra, ahí está Pedro, si quieren hablar, nosotros sí. Bueno, continuamos. Muy bien. Me faltó decir que dentro de estos grandes modelos de lenguaje, pues aparece la inteligencia artificial generativa. El tipo de inteligencia artificial que vamos a trabajar en este curso es inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son? Pues son esas formas de inteligencia artificial que pueden realizar actividades, por ejemplo, textos, sonidos, imágenes, videos, etcétera, con una sofisticación que imita la creatividad humana, pero digamos que no está pensando, ¿de acuerdo? Sino que entrega un resultado de una calidad similar a la calidad que podría ser, ¿de acuerdo? De hecho, pues ustedes lo han dicho, la calidad de los trabajos a veces es superior a lo que pasaba en el pasado, y no porque nuestros estudiantes sean más inteligentes, sino porque, pues digamos, no están depurando y, digamos, están siendo víctimas de su propio invento en ese orden de ideas. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Hablando de algoritmos también. Tenemos unos datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Una gran base de datos. Y tenemos un modelo. El modelo lo crea un humano, ¿de acuerdo? Es la manera como voy a leer esa información, ¿de acuerdo? Entonces yo entreno ese modelo y entonces ese modelo se mejora. Ese modelo es un modelo entrenado, ¿bien? El modelo entrenado son los modelos, por ejemplo, que ChatGPT ha venido haciendo pues desde hace ya bastantes años. Empezó con el modelo 1, ya ha pasado por 7 modelos, ¿de acuerdo? Con mejoras. Entonces, un modelo cuando se le entrena con una gran cantidad de datos, se convierte en un modelo entrenado, que es un modelo que es mejor. Ahora, conforme vayamos utilizando más ese modelo entrenado, pues el modelo mejora aún más. ¿Y eso qué quiere decir? Que las respuestas van a estar más cerca a no tener error y a parecer aún más creativas, aún más. Claro, es que pues yo me sorprendo también con las respuestas que me dan. Es re inteligente. No es, desde mi perspectiva, no es tan inteligente, sino es astuta en la medida en que me está entregando lo que yo quiero leer. ¿De acuerdo? No sé si se acuerdan con el referendo, ahí no hablábamos de inteligencia artificial, pero algo que me pasaba a mí era que yo creía que todo el mundo había votado por el sí. ¿Por qué? Porque mis redes sociales me mostraban solo cosas de sí. ¿Por qué? Porque sabía el tipo de material que yo consumía y orientaba la ruta. Eso es lo que pasa con las redes sociales. ¿Sí? Yo entro un día a buscar, a mí me gustan las medias locas, hoy no tengo medias locas, pero yo entro y busco algo de medias y llevo una semana que solo me botan cosas de medias. ¿Cómo saben? Pues porque están utilizando mis datos. Eso era lo que les decía con el ejemplo de la red. ¿Listos? Muy bien. Entonces, al final, si tenemos un modelo entrenado y le agregamos un prompt inteligente, en esta semana vamos a aprender a hacer prompts súper inteligentes, pues vamos a tener como resultado pues el producto que estamos buscando. ¿Listos? Muy bien. Bueno, estas imágenes pues están súper desactualizadas, pero no tanto. Lo que ven ahí son grandes artistas haciendo oficios mundanos. No sé, Leonardo DiCaprio jamás me serviría una hamburguesa en McDonald's. ¿De acuerdo? ¿Quién está más ahí? Emma, pues dudo que sea mesera. ¿Sí? Brad Pitt, pues maestro de obra, pues, quizás no. Estas fotografías fueron creadas por Midjourney hace como 3 años. Decidí ponerlas acá porque el nivel de sofisticación de las imágenes como que pone en duda lo que está realmente sucediendo. No sé si se acuerdan también que el Papa Francisco salió usando Valenciaga, Trump estaba agarrado con yo no sé quién, bueno, en fin. Bueno, entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de información que estamos recibiendo porque, entre otras cosas, cada vez los videos, por ejemplo, son más reales. Yo he caído muchísimas veces porque ya percibir la diferencia cada vez es más difícil. Esta semana en TikTok se hizo viral Messi y Cristiano
Cristiano Ronaldo haciendo diferentes actividades en video. Es que no se ve, acá uno ve que es inteligencia artificial, lo que el profesor dice, uno distinto. Uno no distinto. Exacto. Este tipo de imágenes fueron producidas con inteligencia artificial generativa. En ese momento, la tecnología que se utilizaba era Midjourney. Ahora pues tenemos 10.000 otras. De hecho, la última de Google es buenísima también. Banana. Y con esto voy a que pues hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de respuestas que tenemos. Bien, este diagrama de Venn a mí me encanta porque también nos pone en posición de dónde estamos respecto a la inteligencia artificial. Entonces, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Eso está claro. Hasta mi abuela hablaba de inteligencia artificial. Pero ya me decía, oiga, póngame una de Cantinflas. Pregúntele a póngame una cuando estaba en Netflix. Búsqueme con inteligencia artificial algo de Cantinflas. O sea, mucha gente, casi todos hablamos de inteligencia artificial. Dentro de ese grupo hay personas que usan inteligencia artificial. Y ese usar inteligencia artificial, que somos nosotros, naturalmente, es consciente e inconsciente. ¿Sí? Porque cuando yo uso ChatGPT, pues sé que estoy utilizando inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, no hay conciencia de que las trayectorias educativas del Duolingo son creadas con inteligencia artificial. ¿De acuerdo? ¿A esto qué voy? Pues que muchas de nuestras aplicaciones ya están basadas en inteligencia artificial y la estamos utilizando la inteligencia artificial sin saber que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Y pues hay un grupo muy pequeño de personas que hacen inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Aquí en este curso nosotros no vamos a hacer inteligencia. Vamos a usar inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Porque para hacer inteligencia artificial, pues necesitamos mucha robustez matemática detrás. Necesitamos saber estadística avanzada, básicamente. Y pues eso necesitaría por lo menos un par de semestres con ustedes para que lleguemos a hacer. ¿Listos? Muy bien. Ahora, las personas que usan inteligencia artificial, en teoría están haciendo inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque están mejorando los modelos entrenados. ¿Listo? Entonces hay como una inconsciencia ahí. Porque claro, hay gente que dice, yo no uso nada de inteligencia artificial. Lo sé. Hasta